Muchas gracias por asistir a la presentación del libro Acompañar la locura en las encrucijadas de un Sancho Panza, del doctor Alberto Montoya. Me presentaré brevemente. Soy José Luis González Fernández, médico, psicoanalista e historiador, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y del programa de formación del Círculo Psicoanalítico Mexicano, del cual en la actualidad soy su presidente. Haré una breve presentación del autor para luego dar la palabra. Alberto Montoya es egresado de la carrera de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó la maestría en Psicología Clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en varias universidades, particularmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y coordinador de varios seminarios en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, de donde es además miembro asociado. Ha publicado varios artículos y reseñas, además del libro Paisajes de la Locura. Es además coordinador del Cineclub Debate del Círculo Psicoanalítico Mexicano, que se presenta todos los viernes desde hace muchos años, desde hace 26 años. El Cineclub más antiguo de Latinoamérica. Según Nelson Cabo. Y ya era grande Alberto cuando estaba... Bueno, Alberto tiene una experiencia importante en la clínica psicoanalítica de la psicosis y el trauma, y un destacado promotor y actor en la inclusión y formación de acompañantes terapéuticos. Es además Alberto un cinéfilo empedernido. Es un estudioso del tema de una manera interdisciplinaria, tal y como realiza todo su trabajo. Es impresionante, no hay película que no conozca y de la cual además no tenga una inteligente y destacada opinión. Y tengo que decirlo, es un buen compañero, un buen amigo y un personaje entrañable. Le pediría a los presentadores, que somos muchos, ya no cumplimos, pero que tratáramos de ceñirnos a 20 minutitos, si es posible. Si no, saco la tarjeta amarilla. Y en algunos la roja. Bueno, le daré la palabra a Gabino Hernández Aguirre. Es licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM, con múltiples diplomados y talleres, como en escritura por la SOGEM, taller de dramaturgia con Hugo Argüelles, taller de novela con Daniel Sada, o el diplomado de análisis del drama con Fernando Martínez Monroy en el CNA. Es especialista en guión de radio y televisión, escritura de investigación, cápsulas informativas, análisis del drama teatral, cine y televisión. Ha trabajado en la docencia, cursos y talleres de escritura en instituciones como UNITEC, Universidad de Nuevo León, CNA, CITU, el Centro Bicultural de Cine y Actuación, en el Centro de Investigaciones Teatrales Rodolfo Usigli del CNA, en 11 TV y en revistas, periódicos, radio y editoriales mexicanas. Entre los premios y reconocimientos obtenidos destacan el Premio Nacional de Literatura por obra de teatro INBA Conaculta en el 2001, fue becario del FONCA Conaculta 2002-2003, becario de Artes por Todas Partes de la Secretaría de Cultura del DF. Son varias sus publicaciones, en las que destacan de Ediciones Teatro Isabel Martínez, Colección Teatro Infantil Asqueles, Egrebocom, Premio Nacional de Teatro Infantil, de Ediciones Ecatan, Cuentos Fantásticos Mexicanos, 3 náhuatl y la novela infantil Alushi. Tiene la palabra. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. Buenas noches. Soy Tifis en este caso, soy el piloto. Voy a decir algo que me parece, debe decirse, que es que cada que un libro se edita es una celebración. Sobre todo en este mundo extraño que cada vez está más lleno de corruptos y violencia, el que hagamos un libro tan magnífico
como acompañar la locura es genial. Pido un aplauso, por favor, para Alberto. Aprovecho para dar un saludo a todos con una frase de Safo que recuerdo en este momento cuando llega a su amada y le dice: qué bueno que viniste, pues te aguardaba. Cuando comencé a leer el texto de Alberto, el primero, me quedé patidifuso. Acababa de suceder el temblor y acababa de suceder lo de las Torres Gemelas. Entonces decía, los demonios andan sueltos. Así inicia su libro, su primer libro de cuentos, que viene a bien, digamos que es un género testimonial, pero ficcionado. Es decir, tenemos un universo semántico que va desde un lector que comienza a observar un libro a partir de la historia y que solo quiere divertirse, hasta los más avesados en psicología y psicoanálisis. Estamos ante un libro bien escrito, un libro que te atrapa y que de alguna manera de lo que se trata en este momento es de que sinceramente les diga que el libro me encanta. Estoy leyéndolo por segunda vez. No he terminado porque se me cargó el trabajo, pero voy por la segunda vuelta porque precisamente quiero entender mucho de lo que es el análisis que él hace sobre el comportamiento humano. Yo me dedico a hacer teatro, lo que hago más es teatro. Escribo narrativa y escribo poesía, pero en realidad lo mío es teatro. De hecho, así conocí a Alberto. Un día me acerqué a él en la Cineteca Nacional, ¿sí recuerdas? Y estaba comiendo y me dice: estoy comiendo. Y le digo: maestro, un momento nada más. Por favor, un momento. Le digo: es que estoy escribiendo una obra de teatro sobre Daniel Poler-Rever. Le digo: y sé que tú tienes un cineclub y que acabas de pasar la película y quiero que me des tu opinión. El caso Poler-Rever, que la mayoría de ustedes lo conocen, los que se dedican al psicoanálisis o a la psicología, fue analizado por Freud, pero en papel. Y después me fui dando cuenta, a partir de las pláticas con Alberto, que iba a ser más complejo escribir sobre Daniel Poler-Rever de lo que yo creía. Me llevó un año escribirla y sigue guardada, la tengo ahí durmiendo, para que cuando la vuelva a ver, ojalá pueda ver los errores. Porque uno quiere los libros como quiere a los hijos, es decir, los acepta tal y como son. Pero cuando otros los leen, dicen: oye, te falló en esto, oye, le faltó esto, faltó lo otro. Y detrás de un libro hay muchos editores, no hay uno solo. Está el que contrata, el que revisa, el que produce, el que finalmente lleva el texto hasta las manos del lector. Es decir, hay mucha gente involucrada en hacer un libro. Pero siempre vamos a encontrar una errata. Hay un duende que hace este tipo de cosas y que por más que uno se quiera explicar, no lo encuentra. Por ahí dicen que la Biblia tiene más de 1500 errores. Ojalá que, bueno, es un consuelo raro, pero de cualquier manera podemos encontrar errores, desde la ortotipografía hasta una palabra mal escrita, o le pasaron un corrector en vez de utilizar un corrector de estilo, es decir, le pasaron el Word, ¿no? Y entonces el corrector de estilo se quedó obsoleto, pero es el único que puede ver esos detalles, y aún así pueden escaparse. El libro de Alberto está muy completo, muy completo. Tenemos fotografías, tenemos ensayos, tenemos conferencias, tenemos historias, y es ahí donde yo puedo hablar. ¿Qué hay detrás de estas historias que están contadas como si fueran un cuento? ¿Qué podemos observar? Las primeras que leí sobre análisis fueron las del DSM-4 casos,
algunos de ustedes saben bien de lo que se trata, pero son simplemente crónicas del comportamiento de los pacientes. Pero en el caso de Alberto, ya hay una maestría a la hora de contar. Hay una ficción también, pero hay mucho de verdad. Y hay un plus. Y el plus es que te da las pautas, te da las claves para que tú las busques. Un buen lector no necesita explicaciones. Va y busca en el diccionario. O sea, no es un caso aislado. Debe de haber libros que tienen más este tipo de historias. No recuerdo ahorita, quizá Antonio Lobo Antunes, que fue psiquiatra y que comenzó a contar sus cuentos a partir de los casos que tuvo como psiquiatra. Pero de lo que se trata en esto es que es una obra monumental, es decir, no es de largo aliento. Los cuentos, y yo les recomiendo, léanlos uno al día. Es una recomendación sana. Uno completo al día. Y cuando menos se den cuenta ya terminaron el libro. Sí se requiere en los pequeños ensayos y en las conferencias poner un poco más de atención y hacer un poco de investigación. Sobre todo el simbolismo de Abby Parko. Somos fanáticos, y yo me volví fanático a partir de conocer a Alberto, es decir, que aunque me gusta y me parece extraordinario Abby Parko, es la explicación de Alberto lo que finalmente me fue llevando de la mano hasta entender de qué se trataba. Y aquí parto de un libro de Calazo que se llama La locura que viene de las ninfas, que en el momento en que se encuentra Hércules e Hilas están frente al oráculo de Delfos, le preguntan a la pitonisa que si pueden ver las aguas mentales. Entonces le dice sí. Ella es irónica y además tiene cierta necesidad de que alguno de ellos quede atrapado. Entonces, el primero que se asoma es Hilas, el amigo de Hércules. Entonces se asoma y lo ve tan fantástico que se deja llevar y se pierden las aguas mentales. Hércules es un semidios, por lo tanto puede entrar y salir. Es decir, los seres humanos, cuando nos acercamos a la locura, estamos tentados a dejarnos ir. A partir de esta parte, yo recuerdo una frase de Arrigo Cohen muy interesante, que también se repite aquí, que no es una frase, es un chiste. El chiste es el siguiente. Los castillos de los sueños, los construyen los neuróticos, los inventan los esquizofrénicos y los habitan los escritores. Entonces, yo estoy ahí, pero también Alberto está ahí. No, pero además los psicoanalistas son los que cobran la renta. Ah, claro. Hay quien cobra la renta. Arreola decía que hay textos que no tienen clasificación y son de varia invención. Esto entra en varia invención hasta ahorita. Hasta ahorita porque podemos estar frente a un género o un subgénero literario. ¿Por qué digo literario? Porque la construcción de la narrativa es con base en la realidad, pero es una ficción. De hecho, todo el cine, todo arte, el único referente que tiene es la realidad. No hay otro. O sea, no podemos hablar de otros mundos sin tomar como referente este. Entonces, digamos que hasta ahorita estoy viendo que es un testimonial narrativo ficcionado, es decir, ya le puse apellidos y nombre. Todo esto cambia porque no hay nomenclaturas fijas hasta ahorita, ni en el cine, porque somos fanáticos del cine, ni en el cine, aunque yo he tratado de hacerlo y estamos tratando de hacer en conjunto algún taller para poder llegar a una conclusión, ¿no? Si podemos hacer una nomenclatura que nos sirva para identificar géneros dentro del cine,
pero dentro de la literatura ya está muy estudiado y dentro del teatro está muchísimo más estudiado. Es decir, tenemos 2000 años de teatro clásico griego, 5000 años de hindú y 10.000 años de teatro chino. Es decir, ya está muy estudiado. Entonces el cine, y digo cine porque aquí hay muchos referentes del cine, les va a gustar a aquellos que les guste el cine, van a poder entender ciertas frases que pone Alberto. Porque está joven, tiene solo 100 años. Las primeras vistas son como de 1898, ¿no? Por ahí así. Tiene como 110 años, 115 años el cine. Es nuevo. 100 años no son nada en las edades de las sociedades. Precisamente por eso no podemos avanzar como sociedad. Somos jóvenes, somos como adolescentes. El otro punto que yo quisiera tratar, porque no les voy a contar las historias, tienen que comprar el libro y leerlas ustedes, que vale la pena y se van a divertir y van a encontrar mucha información aparte. Es la de los ensayos. El que más me gustó, porque ya lo dije, es el de David Barco, pero tienes algunas conferencias y pláticas que sostuviste con otros expertos, ¿no? Al final tenemos una bibliografía y la intención de presentar un libro siempre es venderlo, porque si no lo damos a conocer, si no nos interesamos en el quehacer cultural, luego entonces de nada sirve que vayamos a la universidad, de nada sirve que tratemos que nuestros hijos se eduquen. Este libro es magnífico. Me gustó más que el primero, y el primero de verdad me gustó. Hablar de Sancho Panza es hablar de la razón, de lo apolíneo, de la razón que va ligada a la lógica. Sancho Panza representa el realismo, no la realidad, el realismo. El realismo es lo que utilizamos los escritores para hacer creíble una historia. Tiene otro punto a su favor con Cervantes, que son los cuentos de cajón. Los cuentos de cajón son aquellos cuentos que están dentro de los cuentos. Es decir, aquí hay historias dentro de las historias. Solo que hay que leer despacio, hay que leer con intención. Se vuelve muy interesante esta parte de Sancho Panza porque es la portada. La portada es Don Quijote y atrás tenemos a Sancho Panza. Esta edición del libro ha tenido algunas reformas para bien. Como todos los libros que se hacen por la libre, pues finalmente es un viacrucis. Sí. Él lo puede decir mejor que yo, que también a mí me ha pasado. Escribir para una editorial de renombre es prestigio. Por lo tanto, las editoriales tienen que tener mucho cuidado y también es negocio. Si no entendemos que para una editorial un libro tiene que ser negocio, no estamos entendiendo la dinámica de hacer libros. Yo trabajo para SM y lo entiendo perfectamente. Entonces sí sé que es muy difícil porque además escribo y es muy difícil publicar. Pero eso no quiere decir que los libros no tengan calidad. Lo único que quiere decir es que no es un libro para un mercado en específico. Este libro es muy específico, es para psicoanalistas. Así fue escrito, ¿me equivoco? Sí, el universo semántico que tiene va desde lo más básico hasta cosas complejas sobre teorías de psicoanálisis. Es un gran libro. No me canso de repetirlo porque de verdad me gustó. Soy amigo reciente de Alberto, estoy honrado de ser su amigo y esto es a título personal. Creo que es un gran escritor, se lo he dicho, tienes que convertirte en novelista.
¿Por qué? Porque cuando ustedes lean la forma en que escribe, se van a dar cuenta que tiene una beta totalmente de escritor literario. Hay muchos tipos de escritores, pero él tiene esta beta que utiliza los adjetivos adecuadamente, que ordena la sintaxis de manera clara, que va directo al punto. Es decir, ya llegó al punto de su vida donde dice lo que quiere decir. Si tenemos 20 años y escribimos un libro, que fue mi caso, después se vuelve perfectamente olvidable. ¿Por qué se vuelve perfectamente olvidable? Porque te das cuenta que redundas, te das cuenta que no conoces de lo que estás hablando. Por eso la escritura es para viejitos, ya sobrepaso con ganas los 50 años. Entonces, realmente la escritura comercial requiere de un grado de avidez de lectura que tienen los jóvenes, pero la lectura profunda, la lectura que nos va a dejar una enseñanza adentro, tiene que ver con la gente que ha vivido, que tiene experiencia vital. Eso yo lo entendí después de haber terminado la carrera. Cuando comencé a leer a escritores nuevos, me di cuenta que me gustaban los que ya habían escrito hace 100 años o hace 50 años. En este caso, en el caso de Alberto, es una escritura reposada, es una escritura que vale la pena leerse y que les va a gustar. Sin más, pues puedo decir que es uno de los mejores libros que he leído últimamente y espero que compren el libro y lo comentemos cuando nos veamos en el cineclub, en la cineteca, en la universidad, mientras no esté comiendo. No le gusta que lo moleste. Bueno, sí, por mi parte es todo y espero hacer comentarios también con respecto de lo que mis compañeros de mesa digan, que son geniales también. Es un placer estar aquí. Pedagogía por la UNAM, maestría en teoría psicoanalítica por la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, doctorado en ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y autor de varios artículos publicados en revistas especializadas, coautor de varios libros cuyas temáticas son el psicoanálisis y la psicología, autor del libro Génesis Social de la Institución Psicoanalítica en México, que aquí está a la venta, por cierto, responsable del proyecto Subjetividad y Procesos Educativos en la FES Iztacala, y es otro compañero también entrañable y miembro del Círculo Psicoanalítico Mexicano. José. Buenas noches a todos, gracias por su presencia. Casi estoy a punto de gritar, por fin, porque el texto tuvo un proceso, yo me di cuenta en varios momentos, de proceso difícil para ver la luz, ¿no? Entonces se cruzaron ahí varias cosas, varias relaciones, muchas situaciones de que no quisiera yo entrar en detalle, pero sí fueron incluso tormentosas, nefastas algunas para nuestro autor, para nuestro amigo, ¿no? Entonces sí estoy muy contento de que el texto vea la luz, de que los esfuerzos, la terquedad de Alberto, la insistencia, el deseo se materializa en este momento, y les agradezco otra vez que estemos compartiendo este espacio y este tiempo. En cuanto tuve una versión de este texto en mis manos, me llamó poderosamente la atención el lugar donde se colocaba el autor analista. Alberto Montoya Hernández se asume aquí como un Sancho Panza. Al ir explorando las páginas del texto cobraba más sentido el título completo, donde encontramos el vocablo encrucijadas. Irremediablemente me remite a cruce de caminos, a límites, a bifurcación. También me lleva a la leyenda de Robert Johnson, el cantante y guitarrista de blues que murió a los 27 años. A él regresaron los grandes rockeros de los años 70.
La leyenda cuenta que Lucifer se le apareció a Robert en un cruce de caminos en Mississippi. El diablo, como siempre lo hace, planteó la oferta: tu alma por convertirte en el mejor guitarrista. Robert no tuvo duda y aceptó. En una de sus canciones dice: esta mañana temprano llamaste a mi puerta. Esta mañana temprano llamaste a mi puerta. Y yo dije: hola Satán, ha llegado la hora de partir. Me parece que una decisión similar ha tomado Alberto. Ha realizado un pacto con el diablo. Al adentrarse en los laberintos de la locura, en la de otros y en la propia. Mucho le agradecemos esta decisión, pues en este texto nos muestra con muchos detalles sus conflictos, la textura de los umbrales, de los límites que transita. Al hablar de su locura y la de otros, nos pone en contacto con nuestra propia locura, la locura de querer ser analista, de practicar algo que va en contra de aquel saber científico que pretende colocarse a una distancia razonable a través de la aplicación compulsiva del fármaco y el diagnóstico. De cada uno de los habitantes de la casa reconstruye una historia plagada de verdad. En muchas ocasiones no es la historia vivida por el sujeto que supuestamente porta la locura. Es lo que ha escuchado. Es una verdad que viene de otra zona, de otro tiempo, pero que llega a él como imposición, señal siniestra de que pertenece a una genealogía, a un pasado donde los otros experimentaron o produjeron traumas. La muerte, la violencia y el odio anidaron en esos otros, configurando gran parte de su existencia. Y la transmisión se produjo silenciosamente, pasó de una generación a otra, manifestándose en acciones siniestras al interior de las familias, en delirios persecutorios que agobiaron al sujeto, donde la traición es el reclamo permanente de los pacientes, que pronto se convirtieron en huéspedes imprescindibles de una casa que se sitúa a cierta distancia del territorio familiar. Los habitantes de esa casa llevan consigo criptas, losas, piedras que acomodan a duras penas, pero que pronto caen nuevamente. Las suben por grandes y empinadas pendientes, hasta que se genera un espacio donde todos ponen su cuerpo, su ser, para que en un trabajo verdaderamente artístico se produzcan historias, vías de acceso al pasado, significaciones mínimas pero esperanzadoras, ahí donde había solo muerte, vacío. Con oficio narrativo, Alberto nos muestra detalladamente la forma en que esas historias se producen. Las encrucijadas que encuentra Alberto son continuas. En ese venir siendo analista, los dilemas aparecen continuamente. Los conflictos no cesan, los pactos con el diablo se deben refrendar. Pero Alberto no está solo. Es evidente que tiene asideros, espacios subjetivos donde apoyarse para enfrentar la locura. Lo lindo de este texto es que el autor nos indica claramente esos apoyos. Las historias cinematográficas pasan entonces al primer plano, igual que la pintura y la fotografía. Todos estos son recursos propios de Alberto que le permiten tanto a él como a los habitantes de la Casa de la Risa, no me estoy burlando, así lo plantea en el texto, producir hilos para tejer o inventar historias. Nuestro autor nos lleva por igual a la tumba de Kafka, mostrándonos su largo peregrinar para llegar a ese lugar y sacar una fotografía donde un pájaro negro reclama ser visto por espectadores mexicanos. Pero no solo el cine, la fotografía o la pintura son elementos que conforman la armadura de nuestro Sancho Panza. También ha explorado en detalle las diferentes concepciones de la psicosis. Ha recorrido detenidamente los textos de Freud, de Lacan, así como de muchos otros. Está muy consciente de que la represión parece estar excluida en procesos psíquicos como los que narra. En su lugar, la forclusión ocupa un lugar privilegiado. Se produce una especie de agujero, ausencia mortífera de consecuencias importantes para el psiquismo. En el capítulo denominado El trabajo con las imágenes cuando faltan las palabras, Alberto nos enfatiza la diferencia entre el sueño y el delirio,
y las formas en que acuden las imágenes al sueño del neurótico y al delirio de quien está atrapado en el campo de la psicosis. En esta dirección, los trabajos que complementan la obra aparecen como sólidos puntos de apoyo. El lector encontrará en ellos argumentos vertidos en el seminario que se dictó en la ciudad de Querétaro y en la Ciudad de México durante el seminario Historia y Trauma de 2014. 3 años. Todo este arsenal le permite a Alberto entrecruzar caminos, traspasar fronteras, realizar un viaje de ida y vuelta al territorio de la locura, acercarse a la catatonia o a la melancolía con una valentía que no es ruidosa. En esta dirección, el texto me parece muy valioso tanto para los que están iniciando su formación, los que llevan pocos años en el campo psicoanalítico, como para quienes ya nos estamos haciendo viejos en la práctica del psicoanálisis. Esto porque muestra un estilo de trabajo que nos lleva a interrogarnos sobre la manera en que nosotros trabajamos nuestra clínica. La problemática que enfrenta Alberto de una manera muy digna y con un trabajo arduo y constante es la siguiente. ¿La psicosis se cura? Creo que una manera de enfrentar esta cuestión es aludiendo a la denominación de locura, pero también relacionándose de una manera muy particular con los procesos psíquicos que acompañan a esta entidad. Lo que quiero decir es que Alberto, en lugar de disertar si la psicosis es curable o no, si se estabiliza, trabaja con la locura, en los bordes, en los límites, en el filo aceitado del delirio, recurriendo a esos asideros de los que hablábamos hace un rato, generando una verdadera transferencia de trabajo con sus pacientes. Se configura de ese modo una alianza creativa, vital, que permite generar simbolizaciones. No discute sobre la posibilidad de la cura, trabaja, apuesta con su muy particular estilo de analista y logra cosas. También experimenta riesgos, miedos. Sin embargo, hay otros momentos en verdad lúdicos, que son transmitidos al lector de tal manera que uno imagina claramente las escenas descritas y se vuelve cómplice de ese devenir, el cual logra posponer vitalmente lo inevitable, la muerte. Las piedras se convierten entonces en diamantes, con brillo propio, se apropian de la palabra, cuentan chistes clásicos o inventan otros al calor de las conversaciones colectivas, donde cada loco está con su tema, pero en muchos momentos se arma un coro que conmueve al lector y muestra las posibilidades que tiene el psicoanálisis de desafiar dignamente la locura, acompañándola, enfrentando las encrucijadas sin falsos triunfalismos, ni nefastos pesimismos, simplemente con trabajo constante e imaginación. Dos características que definen a Alberto Montoya. Muchas gracias. La investigación del espacio, la música y la teoría del arte contemporáneo que le ha permitido innovar e influir en diversas generaciones. Entre otros de los reconocimientos a su trayectoria, es nombrado miembro de número de la Academia de Artes y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Me costó trabajo contarlo, pero han sido alrededor de 100 las exposiciones presentadas a lo largo de su carrera en todo el mundo. Ha realizado entornos, acciones, escenografías, cuerpos pintados, vestuarios, intervenciones y proyectos multidisciplinarios. Es creador conceptual y realizador, junto con otros 2 artistas, de la intervención, acción y filmación de Robarte del Arte, en 1972, que se llevó a cabo en Documenta 5 en Kessel, Alemania. La Documenta es una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes del mundo. Desde 1955 se lleva a cabo cada 5 años, en un principio era cada 4, en Kessel, Alemania, y dura 100 días. Sobre su obra han escrito importantes críticos de arte, escritores como Octavio Paz, Raquel Tibol, Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, la propia Teresa del Conde, Sigrun Paz, Josephine Ziller, entre otros muchos.
Y bueno, debo decirlo, también ha sido expositor y un gran colaborador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias. Ayer en la noche, primero muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Alberto, mil gracias por la invitación. Qué honor estar con esta mesa tan distinguida. Se oye. Ayer recibí una invitación a una boda y curiosamente en la invitación decía, para empezar, siempre que hay algo de locura en el amor, siempre hay algo de locura en el amor, pero también siempre hay algo de razón en la locura. Me pareció muy bonito, sobre todo porque tiene esa relación con lo que maneja para mí Alberto Montoya. Me tocó leer el libro casi simultáneamente y alternando, pintando un mural de gran escala, era de 4,80 por 18 metros. Y fue muy interesante porque el punto de partida del mural estaba basado en una frase del Zohar, que es el libro de la Cábala judía, y dice uno de los párrafos, dice: todo en el mundo está dividido en dos partes, de las cuales una es visible y la otra es invisible. Aquello visible no es sino reflejo de lo invisible. El título del mural fue Reflejo de lo invisible. Pero leyendo el libro de Alberto es entrar a ese mundo en donde podemos percibir, gracias a de qué manera pone en su lugar y en qué momento los sitúa en una realidad, pero lo que es más fascinante es realmente cómo nos hace viajar. Yo digo cómo nos hace viajar porque uno se vuelve un paciente más, automáticamente. Uno se identifica con cada uno de los personajes, realmente los vive, ¿no? Realmente está uno dentro de ese espacio que él crea, que no es un espacio físico, es un espacio virtual. Puede parecer real la clínica, pero en realidad ese espacio crece y crece y crece, porque no es una narrativa de un cuento en donde los personajes, es lo que cada personaje y cada situación genera en Alberto una cita o a un filósofo, a un antropólogo, a un psicoanalista, a un artista. Es realmente cómo puede viajar en el espacio, que puede ser un pequeño espacio en función de las personas que están habitando eso, pero que es infinitamente porque uno se proyecta a través de los personajes que son parte de la historia, pero a todo lo que cita, el cine, la pintura, y de alguna manera, pues, uno se siente más identificado con esa posibilidad de poder viajar. Qué maravilla, porque hay momentos en que sí son duros de lo que pasan, pero realmente a mí se me hace que Alberto reivindica la locura. Es más satisfactorio vivir ese mundo creativo, fantástico, en donde el ser humano se pierde a través de la represión de la libertad, toda esa posibilidad. Entonces, para mí
fue absolutamente fascinante. Es decir, viajar no solamente con las historias, sino viajar en el tiempo y en el espacio, es decir, en tiempos simultáneos. ¿Cómo puede uno vivir una experiencia de la actualidad e irse a la lectura de un sarcófago egipcio, al igual que el mito de Sísifo, o al igual que los mitos y los rituales religiosos pues, de prácticamente todas las culturas? Y cada cita no es que sea una cita precisa, racional, sino es realmente un juego de asociaciones libres, un poco a la manera de los surrealistas, a la cual perteneció uno de los autores, que es Magritte, que es una alteración del Quijote en una obra de Magritte, y efectivamente ahí aparece Alberto el Sancho, también aparece Alberto el Hitchcock, ¿no? Y también aparece, pues, digo, también el provocador de una situación determinada. Pero para mí lo más fascinante es que no hay una lectura lineal de la obra. Sí la hay, porque sí cuenta una historia, pero no es que uno quiera saber cómo empezó la historia o cómo va a acabar, sino qué es lo que está narrando y cómo lo está narrando, y cómo de alguna manera uno tendría que estar volviendo y tener una enciclopedia del cine, una enciclopedia de la psicología, una enciclopedia de filosofía, de ritos orientales, de ritos griegos, en fin, de toda la cultura. Y es fascinante que no le pone a nada fecha de nacimiento ni fecha de caducidad. Es realmente una delicia que yo sentí cuando alguna vez, cuando yo salí por primera vez y vi las obras de arte en vivo. Las había visto generalmente por reproducciones, a excepción de algunos artistas, pero cuando yo vi todas esas obras, yo quería ser el pintor de todas esas obras. Yo quería pintar como todos los pintores. Esa impresión me da Alberto, que está regocijándose en ese conocimiento, pero que lo está asociando con la locura. Pero la locura realmente es un mundo creativo y de fascinación. Y eso creo que es una invitación muy clara para que no solamente leamos el viaje de un escritor, sino podamos ser también lectores creativos y participantes de esa obra. Como dijo aquí uno de los compañeros, no se trata de que aquí contemos las historias. Creo que leyendo el libro es como vamos a fascinarnos más que lo que podamos decir. Porque realmente uno se vuelve un receptor creativo. Generalmente en las artes existe la parte activa y la parte pasiva, pero las buenas obras son las que de alguna manera invitan a que el autor se vuelva cada uno de los lectores. Entonces, realmente es vital para todos los que están aquí y todos los que puedan recomendar leer ese libro. Y de veras, creo que es una invitación prácticamente a encontrar un mundo mejor porque lo que somos es eso, esas múltiples personalidades y esas maneras de expresarnos, y que desafortunadamente están fuera del contexto de una realidad concertada. Entonces, pues
por lo menos en un libro y en una participación, pues podemos viajar con él. En fin, ya todas las cosas que nos dijo nuestro compañero anterior están muy claras y muy bien analizadas, y pues de veras, mil gracias. Muchas gracias por estar aquí y les digo buenas noches. Agradezco al Círculo Psicoanalítico y muy particularmente a mi amigo Alberto Montoya el haberme invitado a comentar el día de hoy su más reciente libro, Acompañar la locura en las encrucijadas de Sancho Panza. Solo que me doy cuenta que al presentar el libro yo tuve un lapsus calami porque escribí Acompañar la locura, aventuras de un Sancho Panza en las encrucijadas, con lo cual pues, me tiré a balcón. El libro de Alberto reúne trabajos de sus distintas experiencias como acompañante terapéutico, psicoanalista pensando sus casos, y destaco también que este libro se ve enriquecido con los trabajos de Jean-Marc Godelier, su maestro y amigo, a quien le dedica el libro, con los escritos de François Zawan, Jacques Bazin y Cathy Caruth, traducciones de los trabajos presentados dentro del Seminario de Historia y Trauma, del que Alberto fue promotor fundamental. Siendo todo ello material muy importante, todo lo que está en el libro, yo voy a referirme en particular a la manera como trabaja Alberto Montoya en la clínica con sus pacientes, lo que alienta la creación de los mismos, la producción de sus propios pacientes, y muy particularmente me referiré a la última tentación de Jesús. Alberto inicia ese su capítulo 3 con un párrafo que dice: Año nuevo, aún con la ilusión y los propósitos de renovación del alma para el nuevo ciclo. Como cada año, hacemos las promesas de ser otro, perdón porque ya casi no estoy comiendo el micrófono, promesas de ser otro y la de eliminar casi por decreto cualquier síntoma neurótico, como Sísifo, cargando cada quien su piedra. Acompañado de la sensación de déjà vu, iniciamos la ya conocida cuesta de enero. No puedo dejar de pensar en el estilo pleno de humor, vitalidad y sobre todo libre de solemnidad de Jorge Ibargüengoitia, autor muy amado por mí desde mi juventud. Creo que para hablar de la Revolución Mexicana, nada como los relámpagos de agosto, ni para burlarse de la solemnidad de los académicos, perdón, es un lapsus de académicos, llamarles los 7 sabios de Cuévanos a los rebuscados y solemnes figuras del magisterio de Guanajuato en estas ruinas que ves. Así Alberto nos toma de la mano y nos lleva al horror de las vidas de los así llamados pacientes psiquiátricos, a los traumatismos que marcaron sus vidas, al rompimiento del lazo social responsable de tantas tragedias individuales y colectivas, en un viaje que tiene una suerte de autobiografía, en la que compartimos su gusto por las artes, la literatura, la mitología, al igual que sus sueños, sus fantasías, actos fallidos y, por qué no decirlo también, sus frustraciones y sus dolores en lo concerniente a estas encrucijadas de un Sancho Panza. De Arapón, en toda la riqueza de su acepción de ser el segundo en combate, compañero, amigo, intérprete y desfacedor de entuertos. Pero la riqueza de todas esas vivencias compartidas es como coronada por el humor. Vuelvo a citar a Alberto, en ese principio de año, en el que, como es tradición, comparten una rosca de reyes con el propio grupo de pacientes. Nos dice: en ese instante me detuve al sorprenderme a punto de cometer un pasaje al acto. Luego de morder mi rosca y poseído por el espanto, me di cuenta que me había topado con el famoso muñequito que representa al niño Jesús, cuando uno de mis molares estuvo a punto de partir en dos al niño Dios. Entre mis labios emergió la evidencia. ¡Diablo!, fue mi expresión, después de que el muñeco que representa al niño Jesús cayó sobre el plato. Con humor negro pensé:
Vaya manera de representar a un parto. Expulsando al niño de mis fauces envuelto entre pan y chocolate. Con la frescura que caracteriza su relato, Alberto nos lleva a pensar las teorías sexuales infantiles. ¿Quién de nosotros no pensó que nos crecería un árbol de limón si nos tragábamos la semilla? Más adelante continuará. No sé cuándo ni a quién se le ocurrió iniciar la tradición de sembrar niños Jesús dentro del llamado rosca, el pan llamado rosca, pero seguramente aquello emergió del inconsciente de alguna monja. Así, fresco, irreverente, se burla del lugar, del espacio de puertas abiertas, de las reuniones, las pláticas y discusiones que alrededor de esa mesa se sostienen, de los delirios y persecuciones, pero sin dejar de reírse también de sí mismo. Con esa misma frescura nos lleva a Abraham y a Klein para hablarnos de la devoración, pasando primero por Freud y el asesinato y devoración del padre primordial. Urano aparece, pero también Bataille, quien sostiene que al enterrar a los cadáveres, ese enterramiento de los cadáveres no es únicamente una medida tendiente a impedir que se propaguen enfermedades por la corrupción de los cuerpos, sino para evitar el deseo de devorarnos al muerto. El caso que ilustra es el de un paciente sometido a un mandato transgeneracional de violencia paranoica, un personaje a quien designa Jesús y está atado a la cruz, a las cruces que debe elaborar y vender con su madre. Pero es un Jesús cuyo Judas es su propio padre, quien lo traiciona y hace que lo torturen en un anexo. El padre, para sacarlo de su adicción a la marihuana, lo entrega a los judiciales. Quiere que toque fondo. Y ahí es aislado, golpeado 1 y 1000 veces hasta hacerle sangrar. Llega al lugar en el que Alberto trabaja y es el propio Alberto quien coordina los acompañamientos. Es salvado por una María Magdalena y nos lleva a presenciar las erotizaciones y transgresiones que se dan al interior del equipo. Nos habla de los pacientes, pero va de la mano de Avi Warburg, de Van Verde, donde dice: la pintura debe luchar para rechazar este mundo que no puede sino asesinar lo invisible. La locura siempre encierra un enorme decir y por lo tanto posee un gran potencial creativo. Nos habla detenidamente de la creación en la transferencia de un tulipán. Es el tulipán que de la extracción de la piedra de la locura que ilustra el cuadro en el consultorio de Alberto. La paciente empieza a reproducir en sus dibujos ese tulipán que emerge de la cabeza, pero ese tulipán va a un tulipán que está en la cabeza de Alberto. Y Alberto interpreta con una sensibilidad clínica que se ha creado un lazo transferencial que es el tulipán. Pero ese tulipán negro, además, era tan preciado que era lo que se debía regalar, era lo más importante, un tulipán negro, que a la vez era la piedra de la locura. Me parece maravilloso toda la forma como él habla. Por ejemplo, dice: en el espejo de la transferencia, el espejo de la locura se transforma en un espacio creativo y el analista al frente como un escudero. Quiero decir que él hace una diferencia muy significativa entre lo que se elabora en un sueño y lo que se produce en el delirio. El delirio como algo que no se puede poner en palabras, y por eso él trabaja tanto con sus pacientes alrededor de la imagen. Ahora, ¿de qué asidero se toma Alberto, como lo dijeron ya quienes me precedieron en el uso de la palabra? De la belleza, del arte, de la cultura. El psicoanálisis es el producto de la cultura y es algo que nos remite constantemente a la locura, a la cultura, al lazo social, y al lazo social roto por el traumatismo, por las guerras, por la violencia. Voy a terminar porque es tarde y no quiero más que mencionar que hay una memoria que no olvida, la verdad histórica forcluida que no puede ser representada y se expresa a través de visiones y alucinaciones. Voy a terminar con una cita del libro de Alberto, donde dice: hay un desierto de estrellas donde la luz no es temida sino apreciada, donde se cuentan historias que jamás fueron contadas, donde todas las voces hablan, donde lo inexistente existe. Hay un desierto de estrellas y en ese desierto
El osado más valiente puede sentir terror y el cobarde más temeroso puede sentirse poderoso. Muchas gracias. La locura implica enfrentarse a cualquier cantidad de obstáculos, y esto que decía José Velasco, es necesario cierta obstinación, y pues uno aprende que cuando hay obstáculos pues hay que saltarlos, hay que pasarlos. Eso me ha dejado el trabajo con los pacientes, este tipo de pacientes, ¿no? Que pues al final creo que son pacientes, pero también son maestros. Yo creo que uno aprende mucho de ellos. Y es un libro colectivo, porque sí está la parte de la ficción, sí está esta parte del ensayo, estas viñetas que voy dando de aportes del arte, pero muchos de los hay pinturas de los pacientes. Ana Fabre al final citó es un fragmento de un libro que acaba de escribir un paciente, es un muchacho de 21 o 22 años, y ya lleva 3 libros escritos, llegó con diagnóstico de esquizofrenia, y lleva un avance impresionante, ¿no? Entonces, bueno, estos casos que de repente son muy exitosos, pues son motivantes para que uno se enfrente a los demonios, ¿no? A que uno haga pactos con el diablo, como dice José Velasco, aunque él también es especialista en hacer pactos con el diablo. Y bueno, este libro pues es como un poco la secuela, no sé si es consecuencia del anterior libro de Paisajes de la Locura, que el anterior libro me motivó a escribirlo, era la necesidad de elaborar una pérdida de un paciente que dejó de ser paciente, donde no hubo posibilidad de seguir trabajando con él y se suicidó. Entonces, pues, Paisajes de la Locura empezó como una manera de un intento de entender algo de esa locura, que también tenía que ver con la locura social. Yo no me di cuenta cuando ya estaba de repente en Auschwitz, también alucinando un poco eso que el paciente transmitía y vivía, como si eso siguiera siendo vivo y presente, ¿no? Este segundo libro fue motivado no por la tragedia, yo creo que aunque hay cosas trágicas, sino por el trabajo largo, muy largo, con un paciente que yo digo nos tratamos durante 25 años. Un paciente considerado intratable, que estaba destinado a acabar en algún psiquiátrico de estos que los abandonan a los pacientes, y por alguna cosa que todavía no entiendo, yo lo atendí estando en una clínica. Por alguna razón yo lo identificaba como un Quijote y él me identificó con un Sancho Panza. Nadie lo quería atender, de todos los hospitales psiquiátricos, incluso comunidades terapéuticas de avanzada como la clínica Mendao, lo habían expulsado, y conmigo pues se la pasaba re bien, se volvió un especialista, era un especialista en hacer chistes, cuando no deliraba, hacía chistes. Entonces hay todo un capítulo que es sobre sus chistes. Entonces este libro yo creo que es el resultado de ese tratamiento que terminó felizmente. La portada tiene que ver con ese paciente, como decían, este juego entre Magritte y Cervantes, que tiene que ver con Jacques Roissin, que vino a México hace 3 años, es un especialista e investigador sobre la vida de René Magritte. Creo que no hay nadie como él en cuanto al conocimiento de la vida y obra de Magritte, desde el psicoanálisis, claro. Y
la pintura, la idea la tuve yo, se me vino a la mente. En el trabajo con la locura no solo el paciente puede decir lo que piensa, sino a veces también uno se da sus permisos. Y yo vi esa imagen y le dije a otro paciente que si la podía pintar, y me entendió muy bien. Y después otro de mis pacientes hizo el diseño de la portada. Entonces es un trabajo colectivo, ¿no? Por eso para mí era muy importante que se publicara, ¿no? Porque es esa posibilidad que muchos de los pacientes tienen de sublimar la locura, de estar en el lugar de sujetos en la medida que se vuelven creadores, ya no son objetivizados por los psiquiatras y diagnosticados con la idea de la enfermedad incurable, sino que hay una capacidad y una inteligencia que yo admiro mucho, ¿no? En ese sentido, sí hago un elogio de la locura, siempre y cuando sea trabajable. Yo digo en el libro, además, retomando a Erasmo de Rotterdam, que hay distintos tipos de locura. La de los locos de Dios, los que llamaban Erasmo, podríamos pensar los esquizofrénicos, que son humanistas. Están los otros tipos de locos, que esos están no en los hospitales psiquiátricos, sino cómodamente en sus castillos. Pueden ser los Pinos, puede ser la Casa Blanca, gobernando el mundo desde su perversión. Esa es la locura realmente intratable y la que gobierna actualmente. Los locos son críticos de esos otros locos. Eso lo dice Roberto Calasso, entre otros, que me parece un gran estudioso, Elías Canetti. Entonces, bueno, esa era una de mis metas, de viera a la luz este libro colectivo. En este caso es un capítulo entero que se llama Es el caballero de la triste figura, y ahí narro justamente desde que comencé a trabajar con él, porque yo acababa de salir de la universidad, estaba haciendo mi maestría y trabajaba en las noches en una casa de medio camino, la primera casa de medio camino en México, y trabajé con él en primer lugar como acompañante terapéutico. Luego de que fue expulsado de ahí, trabajé con él en una clínica psiquiátrica, luego ya en un departamento con acompañantes terapéuticos, y luego al final venía a verme al consultorio, ¿no? Entonces toda esa evolución donde pasamos pues muchas aventuras, ¿no? Donde él era un lector muy importante entre otros de Cervantes, de Nietzsche, ¿no? Dentro de su esquizofrenia tenía una lectura muy interesante de todos estos autores, y él me decía: la primera vez que lees al Quijote lloras, la segunda vez te ríes, no, la segunda vez lo reflexionas y la tercera vez te ríes. Entonces hay que leer el libro 3 veces. Es decir, eso es una enseñanza para enfrentarse a las situaciones difíciles, que siempre cuando abre uno las cajas de Pandora, y que sucede cuando uno le llama al consultorio y dice hay un caso así, que no sé qué, uno lo primero que quiere hacer es decir, yo veo neuróticos, trabajo con psicólogos, o hago otra cosa, pero es la primera reacción, como de retraerse, pero al mismo tiempo es ese interés por saber qué pasa ahí, y es ese interés por tratar de ayudar a ese ser humano que está en el borde muchas veces de la muerte, ¿no? Y pues al final de cuentas esa transferencia gana, no sé si es como el llamado de las ninfas, siempre una apuesta que uno puede regresar, o con un pie arriba y otro abajo, ¿no? Y entonces, pues, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Leer, ¿no? Reflexionar y poder reír, ¿no? Entonces, justamente el humor me da esa posibilidad de entrar a estos territorios que pueden ser muchas veces ominosos, esa posibilidad de reírse de los otros y de uno mismo,
que es muy distinto a burlarse. Entonces, esa posibilidad de reivindicar a la locura es lo que puedo decir que es este libro. Pues la gente que lo ha leído le ha gustado, entonces pues, los agradezco mucho, les agradezco mucho a mis amigos interlocutores, que pues no es casualidad que los haya elegido a ellos. Siempre me dejan como con muchas preguntas, con muchas inquietudes. Con Arnaldo Buen, pues siempre él me está recomendando. Yo le hablo y luego me dice, no, pues está el pintor y ahí voy, ¿no? Buscar o tal museo, lo mismo que Gavino, ¿no? Con el cine. Bueno, todos tienen la característica que somos cinéfilos. Hay aquí como un porcentaje de gente que va al cineclub. Y es una forma también de aproximación al psicoanálisis. Bueno, pues yo les agradezco, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, no ha habido preguntas realmente. Bueno, nada más aquí vamos a entregar una constancia de la participación de los compañeros del círculo y bueno, agradecerles su presencia y un comercial a la gente que quiera tomar seminarios con Alberto aquí en el círculo. Va a dar unas conferencias en el curso introductorio que se va a abrir precisamente en septiembre. Si quieren formarse como analistas, métanse a la página y en septiembre, dije yo, en abril. Y ahí están todas las, imagínense, ya lo estoy mandando, de ahí pueden ver todas las bases. Bueno, pues ahora pasemos a un librito, por favor. Muchísimas gracias por su participación.